Buenos días. Hoy vamos a trabajar con con códigos fuentes de Java y vamos a ir analizando algunos códigos fuentes que yo ya les he preparado para que ustedes puedan descargar y puedan ir trabajando. Vamos a trabajar con el código fuente 03 salida print, 04, 05 hasta el número 10, ¿sí? Todos estos programitas son programitas que ustedes tienen disponibles para descargar en el aula virtual o en los links que yo les voy pasando para que ustedes puedan descargar y trabajar con el código fuente. Aquellos que quieran seguir el curso, que ven este video a través de internet, también lo tienen disponible en la página oficial de descarga del curso de programación inicial full stack. Este es el módulo 2 Java, ¿sí? Y si no me equivoco es el video número 6 de la parte de Java que estamos armando. Así que bueno, ahí tienen disponible para poder seguir las lecciones del curso. Vamos a trabajar con el entorno de NetBeans, ¿sí? Así que bueno, ya hemos visto que para trabajar con el NetBeans lo que vamos haciendo es tomar la función main y la vamos cortando y pegando del código fuente, de tal manera que nosotros cuando trabajemos con el código fuente simplemente yo les voy a ir mostrando lo que vamos cortando y pegando para poder ir trabajando. Vamos al primer programa, que es el programa 03 salida print Java, para analizar la salida por pantalla de consola que nos permite el sistema, ¿sí? En consola nosotros tenemos dos tipos de órdenes, ¿sí? Acá yo voy a ir poniendo, a ver, sí, voy a ir borrando la función main y voy a poner la función main dentro del código fuente para poder trabajarlo, ¿sí? Bueno, básicamente lo que ahora les voy a mostrar son las dos salidas que nosotros tenemos disponibles, o las dos tipos de sentencias que tenemos disponibles en Java para poder salir a consola. Si ustedes prestan atención a lo que les voy a mostrar, fíjense, tenemos dos tipos de sentencia de salida. Esta sentencia que nosotros tenemos acá es para cuando tenemos necesidad de, por ejemplo, enviar a la consola del programa o del sistema operativo que estamos trabajando algún tipo de mensaje. Cuando estábamos en el PSeInt, en el módulo 1, teníamos una sola sentencia de salida, pero acá tenemos dos sentencias de salida. Si ustedes las miran detenidamente, fíjense que tenemos las dos de arriba y las dos de abajo, son muy parecidas. Básicamente lo que le están diciendo es que vamos a decirle al sistema que envíe una cadena de texto a la salida de consola, pero tenemos dos instrucciones de impresión. Una dice print ln y otra dice print solamente. La diferencia es la siguiente: cuando nosotros usamos la instrucción print ln, le estamos diciendo a la computadora que escriba este string, este mensaje que yo le estoy enviando a la consola, y que cuando termine de escribirlo cambie de línea y lo que viene a continuación lo escriba debajo de la línea escrita en primer término, ¿sí? De tal manera que lo que vamos a ver el resultado es que la computadora va a escribir acabo de terminar, y en la línea siguiente vamos a haber escrito mi programa en Java. La diferencia con la sentencia print común es que cuando el sistema ejecuta la sentencia print, el cursor no cambia de línea, sino se queda al costado de la cadena escrita, de tal manera que lo próximo que se escribe a continuación, es decir, no hay cambio de línea. Estas dos sentencias ustedes la van a ver que se escriben en pantalla una arriba de la otra, y estas dos frases van a ver que en pantalla se escriben una al lado de la otra. Es la diferencia entre print ln y print común, ¿sí? Vamos a ejecutar el programa, ¿sí? Acá tenemos el programa, vamos a ir a la orden de ejecución, que nosotros lo tenemos. La orden de ejecución la tenemos que hacer ahí con ese botoncito. Eso va a permitir compilar y ver el resultado. Entonces veamos en primer término lo que va a suceder cuando nosotros escribamos esto. Miremos el resultado, ¿sí? Estas dos líneas
Estas dos líneas permiten escribir entonces dos frases que se escriben una frase debajo de la otra. Miren acá, acabo de terminar mi programa en Java. Y la segunda parte, estas dos líneas lo que hacen es escribir la frase una al lado de la otra, que dice: acabo de terminar mi primer programa en Java, acabo de terminar mi programa en Java. ¿Ven? Ahí tenemos escritas las dos frases, una detrás de la otra, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos visualizarlo cómo funcionan las dos print L, N y print N, es la diferencia entre las dos. Bueno, esto es con respecto al primer programita que nosotros estamos trabajando. Vamos al segundo programa, ¿sí? Vamos a borrar en el NetBeans, vamos a borrar la clase main, la clase principal del proyecto, y vamos a abrir un segundo programa que son las secuencias de escape. Me tomo 2 segunditos para explicarles qué son las secuencias de escape. Hay veces que ustedes necesitan decirle al programa, voy a ir copiando esto para que cuando haga la mostración ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Hay veces que ustedes necesitan escribir o enviar información a la pantalla, pero ¿qué ocurre? Si ustedes usan ya sea la sentencia print ln o la sentencia print, pueden encontrarse con algunos problemas si quieren hacer algunas o imprimir algunos caracteres especiales, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá nosotros estamos escribiendo, se me borró la última llave, ahí está. Este es el fin de main, fin del proceso main, ¿sí? Bien, ahí lo tengo. Bueno, fijémonos en esto. Yo acá, por ejemplo, tengo una orden de que le estoy dando a Java para que me escriba 4 nombres de mascota. En este caso, Lola, Simón, Matías y Rin, ¿sí? Si nosotros miramos el mensaje, me tiene que escribir los 4 nombres de estas mascotas, ¿sí? De tal manera que si yo ejecuto la orden, el sistema lo que va a hacer es escribirme los nombres de las 4 mascotas tal cual yo le he ordenado. Pero supongamos que yo intento decirle al sistema que cuando escriba los 2 primeros nombres cambie la línea y me escriba el resto de los otros 2 nombres en una línea aparte, es decir, en la línea de abajo de texto. ¿Cómo lo hago esto? Bueno, a través de algunos caracteres especiales, como el carácter que dice cambiar a nueva línea. Esto yo se lo puedo incluir en el sistema, pero ¿qué ocurre? Como el carácter de retorno de carro, de cambio de línea, es un carácter invisible, la forma que tengo de decirle al sistema que lo incluya dentro de la cadena de texto y que me permita en esa cadena de texto cambiar de línea, lo tengo que codificar de un modo especial, que en el caso de Java se codifica con la contrabarra y la letra N, creo que era. A ver, vamos a mirarlo. Sí, la letra N. De tal manera que, fíjense, yo acá pongo el carácter, ¿no es cierto? El carácter contrabarra N, tengo los 2 primeros nombres, les voy a poner en lupa para que lo vean, lo visualicen mejor. Entonces fíjense que yo pongo los 2 primeros nombres de mascota, el carácter especial contrabarra N y después los otros 2 nombres. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a imprimir los primeros 2 nombres y cuando encuentre esto, en vez de escribir este carácter y la letra N, lo que va a hacer es traducir ese carácter y lo va a interpretar como un retorno de carro. Fíjense. Entonces, miren, en este ejemplo yo lo ejecuto y el sistema me pone primero 2 nombres, cambia de línea y escribe los otros 2 nombres, ¿sí? De tal manera que yo acá puedo ver la diferencia. Miren, voy a poner 2 sentencias de escritura, una sin el carácter barra N, y fíjense que todo esto que yo tengo acá se va a escribir en una sola línea,
y a esta línea la voy a partir con el carácter, la secuencia de escape n. Vamos a presionar ejecución y fíjense, la primera línea me sale toda entera, los 4 nombres en una línea, y la otra me sale partida, 2 nombres en una línea y otros 2 nombres en la otra. Esto es gracias a la ejecución de este carácter que yo incluí. Estos caracteres, que son caracteres especiales, reciben el nombre de secuencia de escape. Hay caracteres, por ejemplo, si ustedes necesitan incluir comillas, vamos al mismo ejemplo. Vamos a suponer que ustedes quieren incluir estos nombres, ¿no es cierto? Los nombres, yo acá estoy poniendo los nombres de 4 mascotas, ¿sí? Entonces, si le doy la orden al sistema que los imprima, ahí los imprime sin ningún tipo de problemas. Pero vamos a suponer que yo quiero incluir un carácter, como por ejemplo que cada nombre de mascota tenga o esté rodeado de comillas dobles o comillas simples. Entonces yo tendría que hacer que incluir dentro de esta cadena de texto las comillas. Entonces podría incluir así, así, así. A cada nombre le pongo las comillas adelante y al final del nombre, ¿sí? Para que el sistema me incluya las comillas. Pero ¿qué ocurre? El sistema de interpretación de cadenas de texto de Java tiene problemas para poder entenderlo, y miren, me está generando un error de tal manera que me dice esta línea es incomprensible, y fíjense que el mismo sistema me lo está advirtiendo. No solamente ahí me lo está advirtiendo, sino que también me lo está advirtiendo acá, ¿sí? Con esa línea de error me está diciendo que el entorno es incapaz de poder entender la orden que yo estoy haciendo. Bueno, para eso justamente existen los caracteres especiales. Yo cuando quiero darle a entender al sistema que me incluya algún carácter, que en este caso, por ejemplo, es una comilla, a la comilla la tengo que preceder de la contrabarra. Entonces miremos, yo a cada uno de los caracteres de comilla le pongo la contrabarra para que el sistema me lo interprete de manera adecuada. Fíjense, ahora no me tira ningún tipo de error. Veamos cómo imprime los nombres. La computadora me imprime todos los nombres, pero también me los acompaña de las comillas, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos caracteres especiales que yo estoy incluyendo permiten que el sistema pueda comprender lo que yo le estoy diciendo. Podría ser comillas dobles o comillas simples. Miren, acá voy a reemplazar las comillas dobles por comillas simples. Estas son lo que se llaman secuencias de escape, que están presentes en varios lenguajes de programación, pero en Java se tornan bastante importantes desde el punto de vista práctico, ¿sí? Miren, acá en vez de comillas dobles me va a poner comillas simples. Ahí tienen los nombres acompañados de las comillas simples, ¿sí? Se llaman secuencias de escape. Hay algunos caracteres que son de tipo especiales y que no son fácilmente visibles, ¿sí? Como por ejemplo el carácter de corte de línea. El carácter de corte de línea, o que también se conoce como retorno de carro, es otro carácter que yo puedo incluir, ¿sí? El carácter de retorno de carro, fíjense, en esta tablita yo les he puesto algunas de las secuencias de escape más usadas. El carácter de retorno de carro o cambio de línea es contrabarra n, ¿sí? Si yo incluyo contrabarra n, miren acá, contrabarra n, miren el resultado que yo voy a obtener cuando se imprime este texto. El resultado es que los dos primeros nombres se me inscriben o se me escriben en la primera línea, y los segundos nombres de mascotas se me escriben en la segunda línea de texto, ¿sí? Son formas que nosotros tenemos para poder enviar la información. El carácter de cambio de línea es una forma, ¿sí? Tenemos otro carácter que también es un poquito especial, que es el /r, que lo que hace es salto de línea. Es decir,
Esto lo que hace es lo siguiente. Miren, voy a poner el /R, ¿sí? El /R para que vean el resultado. Básicamente lo que va a hacer la computadora es escribir los nombres de las dos primeras mascotas y después, cuando encuentra el carácter /R, retrocede hasta el inicio de la línea y sobreescribe los dos nombres de mascotas escribiendo Matías y Rin. Miren lo que hace. Voy a presionar intro y cuando ustedes ven, la máquina simplemente escribió Matías Rin. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue escribir Lola Simón, pero después retrocedió hasta la primer columna y volvió a escribir encima de Lola y Simón los nombres de Matías y Rin, ¿sí? Esto es un carácter de tipo retroceso que yo puedo incluir, ¿sí? Después les voy a pedir que hagan experimentaciones con estas secuencias de escape para que vayan viendo qué cosas pueden incluir. Fíjense que también tienen una /B que es para borrar hacia atrás. Miren, a ver, vamos a poner el /B. Lo vamos a poner detrás del segundo nombre, ¿sí? Entonces miren, el sistema va a escribir Lola Simón, después va a leer el carácter /B y después tiene que escribir Matías y Rin. Veamos el resultado. Le ordeno la impresión y fíjense, me escribe Lola Simón Matías Rin. ¿Por qué? Porque escribió Lola Simón y después retrocedió un lugar borrando el carácter último, que era la N de Simón, y después terminó escribiendo Matías y Rin, ¿sí? Bueno, como les decía, les voy a pedir que analicen toda esta secuencia de escape, las vayan trabajando una por una y bueno, completen la información con el manual y algo de información en internet para entender cómo funcionan estas secuencias de escape, ¿sí? Vamos al programa número 5. El programa número 5, tablas en consola. Bueno, acá es para usar también secuencias de escape, pero para ordenar la información. Miren, les voy a mostrar este pedacito de texto. Yo lo voy a incluir en el programa en NetBeans para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Acá yo he puesto un conjunto de instrucciones en donde lo que va a hacer la computadora es mostrarme una tabla de datos de información de 5 personas con el tamaño en metros y centímetros, ¿sí? Vamos a escribir, vamos a decirle al sistema que compile para que veamos la información. Acá ustedes pueden ver la información. La información, tal cual ustedes pueden ver, está un poquito desordenada, es decir, se encolumnan los nombres de las personas, pero fíjense lo que ocurre con las tallas de las personas, ¿sí? No están ordenadas, no están encolumnadas, entonces es como que la información está un poquito desorganizada. Para eso nosotros le vamos a decir a la máquina, vamos a volver al programa fuente y vamos a incluir una secuencia de escape, que es esta secuencia de escape que se llama salto de tabulador. El salto de tabulador le permite a la computadora correr una cantidad de caracteres específicos a la pantalla y me va a permitir ordenar la información que yo voy a emitir por pantalla de esta manera. Fíjense, acá voy a borrar esto, vamos a poner la secuencia de escape y fíjense, en el sistema yo le estoy ordenando que me imprima los nombres de una persona, pero después se corra el cursor a 2 marcas de tabulación que están a 5 caracteres, es decir, le estoy diciendo a la computadora corre 10 caracteres hasta la segunda marca de tabulación y después de eso escribí la altura de la persona. Entonces fíjense cómo me va a escribir en columnados los nombres de las personas y también me va a escribir en columnados las alturas de las personas, ¿sí? Veamos cómo funciona en la realidad del sistema. Vamos a compilar y recuerden el aspecto visual de esta tabla desordenada, compárenlo con esta nueva tabla que se va a generar. Fíjense en la tabla cómo se ha ordenado la información. Ahora aparecen los 5 nombres de las personas con la altura, pero en columnadas de una manera bien ordenada, ¿sí? Esto es un carácter de tabulación, que se incrusta en forma de secuencia de escape dentro del programa.
vamos al programa número 6. Vamos a borrar la información y voy a dejar el proceso main ahí en pantalla y vamos al siguiente programa que analizamos. Esto es para analizar cómo nosotros podemos ir asignando información a las variables de tipo string, ¿sí? Básicamente vamos a ver algunas cositas que son importantes de representar dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Miren, vamos a ir a esto. Ahí está. Esta es una forma de mostrarles cómo el sistema va trabajando con las variables. En la primera línea lo que ustedes ven es una orden ahí está. Bien, en la primera línea lo que ustedes ven es una declaración de variable en Java. En Java, cuando ustedes van a declarar una variable, ahí está. En Java, cuando ustedes van a declarar una variable, primero tienen que poner el tipo de variable que van a declarar. En este caso ponemos string y le decimos al sistema que va a crear una variable con el nombre que nosotros especifiquemos. En este caso el nombre de la variable que yo voy a usar es mi-variable, ¿sí? Esta es la forma en que yo tengo que crear una variable dentro de Java. Primero le digo el tipo de variable que es y después el nombre con el que debe ser creada, ¿sí? Inmediatamente la segunda línea de código yo le asigno un valor que son los números, ¿sí? Del 0 al 9. En la tercera línea lo que yo le estoy haciendo al sistema es decirle, mira, a este contenido de variable que ya está presente le vas a agregar todos los caracteres del alfabeto, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo esta segunda línea de texto. Miren que en este caso yo estoy diciéndole al contenido de la variable que ya está presente, que en este caso es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, le vas a agregar todo el contenido del alfabeto. Y en la tercera línea le digo, a todo ese contenido acumulado de la variable le vas a agregar estos símbolos, ¿sí? Este más que ustedes están viendo acá, cuando nosotros trabajamos variables string, no es un más de suma matemática, sino que es un más de adición de información a la cadena de texto. Veamos el resultado de la ejecución de este programa. Vamos a ver que la variable va a tener toda esta información que nosotros le hemos ido acumulando, ¿sí? En una sola variable de texto, ¿sí? Ejecutemos el programa. Cuando lo ejecutamos vamos a poder visualizar que la variable, fíjense, contiene toda la cadena de texto que nosotros habíamos definido con los números, con el alfabeto y con los caracteres que nosotros le fuimos incluyendo en estas tres líneas de programación, ¿sí? De tal manera que ahí el sistema me muestra toda la información. ¿Qué pasaría si yo, en vez de ponerle esta fórmula que parece matemática, que dice mi variable más un contenido de cadena, en vez de eso hubiera puesto directamente los contenidos de cadena? Bien, el programa me habría interpretado lo siguiente: me habría tomado esta línea de texto, habría asignado los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero después en la segunda línea de texto habría interpretado que esta cadena reemplaza a la información que estaba almacenada y finalmente que esta cadena reemplazaría a la información almacenada. Veamos el resultado si yo me olvido de poner el nombre de la variable seguido del más. Ejecuto y fíjense, me saldría nada más que la variable con el último contenido de la línea y se habría perdido toda la información anterior, ¿sí? Por eso es importante que recuerden de qué manera tienen que asignar correctamente los valores a una variable de tipo texto. Cuando ustedes quieran preservar los valores y agregar más información a la variable, tienen que
incluir esta operación que parece matemática, pero es simplemente complementaria de información que permite al sistema interpretar que ustedes quieren preservar el contenido anterior, ¿sí? Entonces fíjense cómo se tiene que escribir y asignar correctamente la información de la variable. Bien, sigamos adelante, vamos al próximo programa. Cerramos el programa de 06 variable string Java y vamos al programa variable int. También el variable int es muy parecido. Les voy a mostrar entonces la variable int, que es un integer, ¿sí? Es una declaración de variable entera. Acá también, fíjense, vamos a poner print mi variable. Yo les he puesto, estoy abreviando el programa para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Bien, entonces fíjense, yo acá tengo que iniciar declarando la variable. Le tengo que decir al sistema que voy a declarar voy a iniciar o crear una variable integer o int entera que no tiene comas. Le voy a poner el nombre de la variable. En este caso mi variable ahora es de tipo entera, numérica, y acá le estoy asignando un valor 1, 2, 3, 5, ¿sí? Cuando imprimo, simplemente el sistema me dice el valor de la variable es 1, 2, 3, 5. Pero fíjense, vamos a hacer la misma operación que hacíamos recién con variable de tipo string. Y acá la computadora, ¿qué es lo que va a interpretar? Lo que va a interpretar es que ustedes están haciendo una operación de tipo matemática ahora. ¿Por qué? Porque esta es una variable de tipo numérica, y las variables numéricas, cuando nosotros operamos con ella y le asignamos símbolos matemáticos, la computadora los interpreta como que estamos haciendo operaciones matemáticas. Y fíjense, si yo le pongo más 1 en la operación matemática, va a tomar el contenido actual de la variable, que es 1235, le va a sumar 1 y me va a dar resultado 1236. Veamos la ejecución del programa. ¿Ven? Ahí tienen la ejecución del programa con 1236, ¿sí? Lo cual es bien importante como para que yo pueda comprender cómo se trabaja con las variables, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con variables, también es importante que ustedes mantengan cierto orden. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer una operación matemática, ¿sí? Y al valor original de variable vamos a poner, por ejemplo, un valor para que sea fácil de entender y de visualizar los resultados. Vamos a poner el valor de una variable entera de valor 100. A esa variable le vamos a sumar un 1, ¿sí? O sea que me tendría que dar 101, y después le vamos a sumar la operación de 2 por 3, ¿sí? Una operación matemática de 2 por 3. Fíjense que yo a la operación matemática la estoy encerrando entre comillas, ¿sí? De tal manera que ¿qué va a hacer la computadora? Bueno, acá va a tomar el valor de la variable, que va a decir es 100, le va a sumar 1, le va a dar 101, y después tiene la orden de sumarle el resultado de 2 por 3. Esto es así, ¿por qué? Porque yo le estoy poniendo entre paréntesis y le estoy diciendo, mira, antes de sumarle nada a la variable, lo primero que tenés que hacer es resolver la multiplicación de 2 por 3. Entonces me da 2 por 3, 6, y le va a sumar a 101, lo cual me va a dar un valor de 107. Fíjense. Entonces la máquina me dice 107. Pero fíjense, si yo me equivoco y pongo los paréntesis mal agrupados de alguna manera, ¿sí? Mire cómo la computadora ya me va a dar una operación completamente diferente, ¿sí? De tal manera que, ¿ven? Ahí, por ejemplo, si yo agrupo mal, la computadora me advierte y me dice, mira, esta operación no se puede hacer porque tenemos un problema, está mal organizada el conjunto de
paréntesis que nosotros tenemos. Por eso es importante que ustedes los paréntesis siempre los vayan organizando de una manera adecuada para que el sistema pueda leerlos de manera correcta, ¿sí? Hay un orden en todos los compiladores, existe lo que se llama un orden de precedencia, en donde las operaciones matemáticas tienen un orden de precedencia, de tal manera que cuando ustedes mezclan operaciones matemáticas, si no generan paréntesis o no le van indicando con paréntesis, con llaves o con corchetes cuáles son las operaciones que deben realizarse primero, el sistema va a ir ejecutando primero ciertas operaciones matemáticas con respecto a otras. Por eso siempre cuando generen algún tipo de programa, comprueben cómo se está manejando el tema de variables, sobre todo si están operando con programas que trabajan fórmulas matemáticas, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Este programa que es el 7 variable integer, y vayamos al próximo. Variable booleana. Bueno, las de variable booleana son las más sencillas, porque si ustedes, por ejemplo, como pueden contener solamente dos valores, esos valores pueden ser verdaderos o falsos, no hay puntos intermedios, ¿sí? Entonces simplemente surgen de asignaciones. Ahí tenemos esto, no, vamos acá, me falta la asignación, esperen que no puse la asignación, acá está. Bueno, primero tengo que declararla la variable, ¿sí? Acá tengo la sentencia de declaración de variable, ahí la asignación de valor. Entonces acá tienen que poner la palabra boolean para poder definir la variable como booleana, y después decirle al sistema cuál es el nombre que van a tener de la variable. Entonces le ponen primero la palabra boolean, después ponen el nombre de la variable, después tienen la asignación que puede ser true o false, ¿sí? No hay otra más, y cuando nosotros la visualizamos simplemente vamos a visualizar si es verdadera o falsa, ¿sí? False en inglés termina con e, false se escribe, ¿sí? ¿Ven? Ahí el sistema lo va a ir mostrándonos ese tipo de información. Como ven, es una forma muy sencilla. Les aconsejo por favor que vayan tomando los programas que nosotros trabajábamos en el PSaint, y los vayan exportando para poder visualizar los resultados en formato de Java, ¿sí? Y lo vayan trabajando en el entorno de NetBeans. Eso les va a permitir ir aumentando la efectividad, la eficiencia, y les va a permitir ir comprendiendo bien el entorno. Bueno, acá también simplemente esto es una variable de tipo numérica, pero de tipo doble, ¿sí? Entonces fíjense, acá nosotros double, en donde nosotros podemos poner la palabra específica double. Ahí en el código fuente del programa variable real, ¿no es cierto? Bueno, vean que las variables de tipo doble, ¿dónde estaban? Acá es un tipo de dato que puede almacenar números en coma flotante con doble precisión de 64 bits. En palabras no técnicas son números bastante grandes desde el punto de vista de almacenamiento y de información, y ocupa 64 bits, que es la cantidad de datos que se pueden almacenar en la memoria del programa. Se van a reservar 64 bits por cada variable de tipo doble que ustedes usen. En el caso de que usen una variable de tipo float, no usa tanto espacio de memoria, usa exactamente la mitad de bits, ¿sí? Entonces recuerden que los bits nos están indicando indirectamente la cantidad de memoria que se está reservando para usar con esas variables. Bien, acá por ejemplo también
el proceso de asignación es lo mismo, y miren que yo, por ejemplo, puedo, al ejecutar, simplemente la computadora me va a ir mostrando los números enteros y las comas decimales a las que yo les pueda ir agregando. Por ejemplo, si yo cuando ustedes asignan una variable o le ponen el valor inicial, algunos compiladores permiten que ustedes puedan hacer operaciones matemáticas durante el proceso de asignación inicial, de tal manera que ahí fíjense que, por ejemplo, me puede tomar 1235.67 más 23. Yo puedo hacer que el sistema lo ejecute de inmediato, ¿sí? Es más, esto podría reemplazarlo con el nombre de otra variable, si otra variable numérica se puede trabajar. Lo que los sistemas y los compiladores no le van a permitir es mezclar valores de variables que son, por ejemplo, no numéricas con numéricas, eso no lo va a permitir, a no ser que ustedes hagan algún proceso de transformación. Para eso están las funciones que permiten transformar los datos. Por ejemplo, tienen una variable de tipo string que tiene caracteres número adentro, la pueden transformar a numérica usando algún tipo de función incorporada del lenguaje. Bueno, y el último programa que vamos a ver ahora es un programa que nos permite leer la consola de información, ¿sí? Para acá nosotros tenemos que usar una librería especial que es la Java Util, así que le vamos a ordenar a NetBeans, vamos a ir a la zona donde dice import, ¿sí? Y le vamos a decir que nos importe o nos incorpore esta librería especial, que es la que nosotros vamos a usar, que es una que se llama Java Util, y que nos va a permitir trabajar con una funcionalidad especial que vamos a aprovechar acá en el sistema de consola, que es una función que está incorporada dentro de esa librería y que nos permite a los programadores crear un proceso de escaneo, de tal manera que cuando nosotros trabajamos en la consola del sistema, el sistema simplemente lo que hace es permitirnos, miren, acá vamos a crear un sistema de escaneo. Este sistema de escaneo que acá estamos definiendo, miren, estamos creando un sistema de escaneo en pantalla, en la cual ese sistema de escaneo lo que va a hacer es tomar la información de la pantalla del sistema, de la pantalla en este caso de consola, y lo va a asignar a un espacio en memoria para poder mantener la información, de tal manera que el sistema lo que va a hacer es ir detectando lo que nosotros vamos escribiendo en pantalla, ¿sí? Lo primero que va a hacer el sistema es imprimir un mensaje que va a decir cuál es tu nombre, y después, inmediatamente después de que imprime el mensaje, va a esperar a que yo escriba en pantalla, y va, con esta sentencia le estoy diciendo eso. Lo que va a hacer el sistema es detectar todo lo que yo estoy escribiendo en consola, y finalmente cuando presione la tecla intro, el sistema me va a decir, bueno, tu nombre, ¿qué edad tienes? Me va a preguntar el nombre, y va a volver a hacer un proceso de escaneo, esta vez para asignar lo que yo escriba a una variable de tipo integer, y ahí finalmente el sistema me va a mostrar lo que yo he escrito en pantalla. Y finalmente acá van a ver que lo que hace el sistema es cerrar el modo de escaneo de pantalla, de tal manera que el proceso se abre solamente para este programa y se cierra el proceso de escaneo o de detección de teclas presionadas, ¿sí? Veamos cómo funciona. Miren, vamos a ponerlo a funcionar. El sistema me pregunta cuál es tu nombre, yo le voy a poner mi nombre. Uy, perdón, estoy arriba, tendría que estar acá abajo. Eso, ahí estoy. Le pongo, estoy abajo en la pantalla de consola, escribo mi nombre, ¿sí? Presiono la tecla intro, y cuando yo presiono la tecla intro, la máquina toma todo lo que yo he escrito y lo asigna a mi nombre. Entonces me dice, ¿qué edad tienes, Ricardo? Bueno, y ahora yo le escribo, ¿no es cierto? Pongo mi edad, termino de escribirla, presiono intro y va a leer
la consola va a detectar los números que yo he escrito y se lo va a asignar al valor, a esa variable entera. Presiono intro y me dice: te llamas Ricardo, tu edad es 58. ¿Sí? Este es un proceso de escaneo. En general, este proceso de escaneo, si ustedes recuerdan, también en PSeInt lo teníamos, nada más que no había que declararlo de esta manera. Acá hay que declararlo siguiendo estas pequeñas instrucciones que nosotros tenemos que incluir, y no se tienen que olvidar de incluir en sus programas, cuando quieran este proceso de escaneo, la librería Java útil, que es la que en su interior tiene definido todo este proceso para poder trabajar, y que está listo para trabajar, como ustedes lo pueden apreciar. Bueno, hemos visto todos estos programitas, ¿no es cierto? Estos 8 programitas. Espero que les aprovechen. Son programas de tipo consola y que en general están haciendo referencia a muchas cosas que ya hemos visto en el primer módulo de programa, pero bueno, son importantes que nosotros las manejemos. Ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar con interfaces gráficas, así que estaría bueno que repasen todas las estructuras funcionales del sistema, porque en la próxima clase ya nos dedicamos a interfaz gráfica para generar interfaces de alta jerarquía y visualmente atractivas para nuestros clientes desde el entorno de Java. Espero que les haya aprovechado este video.